creo que el desamor, el desprecio, la insuficiencia, el hecho de hacerme notar, ¿sabes? O sea, como que todo viene de ahí. Y en ese momento el choque era de él hacia mí, hacia mis actos, hacia que si yo salía, porque salías. Antes había tenido como una etapa de depresión a mis 13 años y volvió esa etapa de depresión cuando mi ex cambia. Yo lo amenacé a mi papá. Le dije que yo ya sabía que cuando él iba a mi casa, mis otras hermanas no sabían. Entonces yo entro en esta etapa de depresión nuevamente y entro tan mal que a mí pues me internan en una clínica como 8 días. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Tu Ex Me Habló. Este es un lugar donde nos reunimos a hablar de esos ex que nos dolieron, de lo que crecimos, de lo que aprendimos y lo que vimos de nosotros allí en esa relación. Mi nombre es Carolina Ramírez, psicóloga, y hoy estoy con Daniela Cuesta. Hola. Hola Dani, Cari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. ¿Nerviosa para hablar del ex? Hoy, un poco. ¿Qué te causa nervios, Dani? No, o sea, siento que es más los nervios de estar acá en un podcast, es mi primera vez. Creo que ya mi ex pasó hace mucho, hace muchos años, entonces, no sé, es como tocar temas por allá escondidos en el fondo, pero es más eso, los nervios de las cámaras y eso. Como de abrirse. Ajá. Igual que cuando uno ama, porque cuando uno ama también se tiene que abrir, Dani, y se vuelve vulnerable. Mucho. Y en la vulnerabilidad sale lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. Y así, cuando estamos en pareja, pues eso es lo que le entregamos al otro, impactamos al otro, y el otro también nos lo entrega, sus sombras, sus luces, y nos impactamos mutuamente. Total. Entonces esa es como la esencia de las relaciones, la vulnerabilidad, impactarnos mutuamente. Sí, así es. Así que mi querida Daniela, entonces, empecemos. Si yo hablo con ese ex, ¿qué me diría de la versión de Daniela de esa época? Uf, una pregunta dura. Bueno, yo creo que la versión de Daniela de los 2 primeros años es una versión totalmente diferente a los próximos 6 años, duramos 8 años, pero la de los 2 primeros años era la inocencia, como todo el amor real, el amor bonito, el amor de la primera vez de un todo. Nosotros empezamos más o menos esta relación como a los 15, 16 años. Es que muy chiquitos, claro. Muy chiquitos en el colegio. Y creo que desde esa inocencia, desde ese amor, desde el empezar una relación oficial, porque tú sabes que uno antes tiene como que el amiguito, el cuentecito y todo eso, esta era la relación oficial tanto para él como para mí. Creo que no la supimos llevar a donde tendría que ser. Esa también se ve como reflejada la inmadurez. Y por eso digo que los 2 primeros años creo que diría que una Dani muy linda, una Dani que dio todo su amor, toda su inocencia, toda su honestidad, todo lo mejor tanto para él como para nuestra relación. La luz de Dani. Exacto, pero ya después llegó la otra Dani, la Dani puede ser dolida, la Dani obsesiva, la Dani que no pensaba en cómo demostrar su dolor. Ella lo quería demostrar siendo tal vez muy, no desde el lado del loco, sino desde el lado que no le daba pena. Si tenía que gritar ese dolor, lo gritaba. Si tenía que llorar, lo lloraba. Y tal vez también te puede decir una Daniela muy indiferente. Una Daniela que de cierta manera encontró en el lado del orgullo como ese escudo, como esa espada para no seguir sufriendo más. Claro. Y eso es algo interesante lo que nos dices, Dani, porque en el enamoramiento, esto es muy lindo en las relaciones de pareja, a veces pasa que al inicio, ¿sí?, en esos 2 primeros años, en ese primer año, sacamos todas nuestras luces, ¿sí? Sí. Porque nos estamos vendiendo.
Entonces, en la época del enamoramiento, por eso ahí no es bueno casarse. Hay que esperar que se pase el enamoramiento, después casarse, porque es después del enamoramiento en que a veces empiezan a salir todas esas sombras. Entonces pareciera que en esta relación pasó esto. Todas. Sí, todas las sombras. Entonces, Dani, hablemos un poco de las heridas. Las heridas, recordando que son los dolores del alma, generadas por nuestra historia, en la niñez, en la adolescencia, incluso también en la adultez. Y esas heridas lo que hacen es que nos pongamos unas gafitas, unos filtros para ver la vida desde nuestro punto de vista, desde nuestras creencias, desde lo que debería hacer yo, debería hacer el otro, desde esas también memorias emocionales que quedan grabadas en el cuerpo, y desde ahí veo la vida, entiendo la vida, las heridas. Nosotros te hicimos el test de Systemati y te salieron 3 heridas. Ahora, no sé si en esa época del ex también pudiera haber otra, pero te salen insuficiencia, desamor, desprecio. Insuficiencia es esta necesidad de dar la talla, ¿no? De ser todo el tiempo como la mejor versión suficiente, el desprecio, necesidad de ser apreciado, de ser tratado como de primera categoría, y el desamor, que me amen constantemente. Es muy apremiante que sea constantemente y que me admiren. Esas son las 3 que te salían, pues que te salen hoy en el test, Dani. ¿Cuál es la historia de esas heridas en tu vida? Bueno, yo creo que, como tú dices, ahí la raíz de todo viene para mí, y ahora más que soy mamá lo entiendo perfectamente, está en la base de lo que vives de chiquito con tus papás. Yo soy hija única por el lado de mi mamá, pero por el lado de mi papá no. Y toda mi vida viví con mi mamá, ya no. Y con mi papá era una relación de ellos que yo veía muy intermitente. Sí. Ya después, como a los 7, 8 años, me entero de la existencia de que tengo 2 hermanastras y que tal vez yo no entendía. Yo decía, pero ellas, ¿por qué no son hija de mi mamá? O sea, algo muy, ¿sí me entiendes? Como claro, muy pequeña, muy no alcanzabas pequeña. a entender. Pero desde pequeña sí recuerdo ver ese amor de mi papá hacia ellas y ese amor que no estaba desde mi lado. Entonces, creo que el desamor, el desprecio, la insuficiencia, el hecho de hacerme notar, ¿sabes? O sea, como que todo viene de ahí. Y cuando yo entro a mi primer relación oficial, que fue con este hombre, pues para mí él era como mis 2 primeros años de luz fue entregarlo todo. Y ya en los otros próximos años era recibir desprecio, desamor y tratar de ser algo que yo no era. ¿Por qué? Pues porque no quería ser insuficiente para esa persona. Pero entiendo que, o sea, todos venimos de crianzas diferentes. Tal vez mis papás jamás, no sé, yo creo que en la época de antes no existía el tema de pensar en los hijos, de cómo los crías, de que no les crees heridas. Ahora yo vivo en ese constante, como en esa constante preocupación con mis hijos. Somos más conscientes, sí, nosotros somos Exacto. Una generación que ya ha despertado más. En cambio, mis papás, pues en esa época, o sea, yo creo que para ellos el hecho de que mi papá fuera y volviera era su relación, y jamás pensaron en lo que me podía llegar a afectar a mí, tanto de niña como de adolescente. Y creo que ahora que literal, o sea, vivo en una casa con hijos, matrimonio, también afecta, a veces afecta. Y por eso es como el tema de yo creo que de identificar. Este test te ayuda a identificar, pero en mi época eso no existía. La preocupación de mis papás menos, o sea, de mi mamá por lo menos, ¿no? Para ellos el tema de cuidar como tu salud mental y darte un buen ejemplo de crianza para que no te lleguen a afectar esas heridas en tu
parte, no sé, como en tu adultez, no. Claro, no, no ellos es importante. no tenían ese chip. Entonces, la insuficiencia, desprecio, desamor, incluso el rechazo, Sí, un exacto. montón. Digamos que la raíz está en esa infancia y en querer que tu papá como que te viera, ¿no? Ser suficiente para Claro, mi papá y papá esta familia de acá. ajá, y como yo crecí, bueno, ya después las conocí a ellas y yo iba a la casa de él con su otra familia, iba a la casa de la familia de mi papá, pero a mí siempre me hicieron sentir como la hija de, ¿sí me De allá, entiendes? no pertenece. Ajá. Y creo que de ahí viene mucho el tema del rechazo. Amo a mi mamá y soy muy orgullosa de la mamá que tengo y siento que ahora de grande entiendo muchas cosas, pero en esa época el dolor era grande, era grande para una niña que veía dos familias y donde su papá estaba presente en ambas casas, más en la otra que en la mía. Imagínate. Entonces creo que sí, esas heridas vienen de ahí. Viene de ahí y de ahí te pusiste las gafas para percibir e interpretar el mundo. Entonces cuéntame, Dani, ¿cómo es el inicio de esta relación y cómo estas heridas empiezan a aflorar ahí? El inicio fue algo muy, muy tierno, lo que te decía, muy inocente de parte de ambos. Fue algo donde nosotros dos como que creo que la dimos toda en una primera relación oficial para ambos, porque no era que no hubiéramos tenido novios ni tanto él ni yo. Nosotros empezamos siendo mejores amigos y luego ya pasamos a una relación, pero entramos como en esa época adolescente donde estás terminando el colegio, entonces digamos que él en esa época era más juicioso que yo era más de las salidas, más de las fiestas, más de todo, y en ese momento el choque era de él hacia mí, hacia mis actos, hacia que si yo salía, porque salía, si me entiendes, él no salía porque... Tú lo amenazabas más a él, entonces él Exacto, estaba más creo. chocado al principio. Ajá. Creo que sí, yo era su amenaza. Sí. Cuando salimos del colegio, entramos a las universidades como al año porque nos pusimos a estudiar inglés y al entrar a las universidades, él cambió. O sea, Sí. pero literal, fue un giro total, un giro de un niño juicioso, un niño de casa, un niño que no toma, un niño que no fuma, un niño que nada, a todo lo contrario. Claro, y ahí ya empezó a amenazarte Y a mí a eso fue tocar mi amenaza. tus heridas de Mi insuficiencia, amenaza de total. desprecio, desamor. Exacto. Sí, como empiezan a O florecer, sea, creo que Dani. ahora que te escucho lo entiendo, literal fue así. Ok. O sea, ese cambio fue tocarme todas las heridas que yo tenía Claro. allá guardadas de la, pues de mis papás. Claro. Entonces, cuando él empieza ese cambio, yo digamos que la universidad no la tomé como alocada, ¿no? Porque yo ya salía, yo, ¿sí me entiendes? Ya había pasado, ya había quemado como esas etapas. Y él no. Entonces a mí me empieza a afectar sus salidas, sus mentiras, sus engaños. O sea, el distanciamiento para mí fue tenaz porque nosotros veníamos de 2 años, o sea, era 24/7 juntos. Claro. No tanto del hecho de estar a toda hora juntos, pero sí comunicarnos, ¿sabes? Como saber el uno del otro. Y ya cuando no sabíamos o sea, cuando no sabía, yo decía, este man, ¿qué se hizo? Pues? ¿Qué está haciendo? Exacto. Salió acá de mi radar. No, Ajá. es que es duro, o sea, si tú estás tan acostumbrado como al estar pendiente de una persona o que esa persona esté pendiente de ti, era más eso, para mí era más eso, es como el choque. Mira, un día que nosotros dijimos, nosotros siempre nos encontrábamos en un lugar y yo le dije como, no, mira, ya voy llegando porque estudiábamos en universidades cercas, pero no era la misma. Entonces teníamos un punto de encuentro y yo lo llamé y fue como súper raro. No, es que yo ya me fui, yo no sé qué. Y yo me quedé hablando con unas amiguitas ahí. El caso fue que cuando una amiga me dice, oye, ¿ese no es tu novio? Casi me da algo. Entonces yo nunca, la verdad no me considero y creo que hasta el día de hoy nunca he sido una mujer de esas que te arma el escándalo, no, nada. Yo simplemente veía desde la otra acera. Y vi cómo él iba con una muchacha, se subieron a un bus juntos, y yo sí enseguida cogí, lo llamé, no me contestaba, me contestó como a la hora.
Y pues obviamente esas eran como mis explosiones, ¿sabes? O sea, esas eran las situaciones que me hacían a mí explotar, porque yo literal cuando explotaba yo sentía como un desespero, como una ansiedad, como esto se está terminando. Eso era Claro. como lo que yo llegaba a sentir en esos momentos y que tal vez para él en ese momento pues cero, ya no era nada importante. Claro, sentías toda la ansiedad de las heridas, Ajá. del rechazo, de la insuficiencia, del desamor, del desprecio. Y Dani, cuando nosotros tenemos estas heridas, nos volvemos más sensibles a determinadas situaciones o personas que nos las activan. En tu caso, el ejemplo es clarísimo porque él no te activaba al principio, los primeros 2 años, él no era amenaza, ¿sí? No había amenaza. Pero después de los 2 primeros años empiezan a salir estas amenazas, que son situaciones, ¿sí? O personas, en este caso él, que él hacía algo y ya te empezaba a activar el estrés porque, claro, te metía el dedito en la herida de me va a abandonar o me va a rechazar, no soy suficiente, si ve que me desprecia. Entonces, como él empezó a hacer varias cosas, a ti te sale en nuestro test prácticamente todas las amenazas, Dani, ¿sí? Y esto es algo importante porque a la persona que le salen todas las amenazas quiere decir que hay muchas personas y situaciones en la vida que le detonan estrés, ¿sí? Que le Okay. generan ansiedad. Entonces la indiferencia te sale, ¿sí? Seguramente cuando él era indiferente, empezó a ser indiferente porque llegó a la universidad y empezó a ser indiferente, te empezó como a detonar eso, ¿no? A sacar esa ansiedad. La ineficiencia te sale también, la coerción, la traición, o sea, subestimación, todas las amenazas te salen. Entonces, háblame un poco cómo él empezó a tocar todas estas amenazas y cómo empezaron a surgir ya todos los problemas, cómo esto se empezó a volver, me decías antes de que empezáramos a grabar, tóxico, ¿sí? Bueno, yo creo que a mí se me juntaron los dos hombres que más me hicieron doler en esa época, que era mi papá y él. Sí. Cuando él empieza a hacer ese cambio, que me dolía mucho y me generaba mucha ansiedad, empezó también el tema de la adolescencia, pues en mí, de querer más cosas, más permisos, más todo, y se empieza a involucrar en mi vida mi papá. ¿Qué Sí. pasa? Mi papá nunca estuvo presente, o sea, él toda mi vida estuvo. Lo que pasa es que él iba, volvía y él 1 o 2 veces al mes estaba en mi casa. A quien yo veía como autoridad era a mi mamá, no a mi papá. Cuando mi papá empieza a juzgarme y juzgarme y juzgarme, así como tú dices, él me tocaba una herida, me tocaba una Coerción, herida. porque eso es Entonces, juzgarte o desaprobarte, eso, entonces esa era la amenaza, desaprobación por papá. todo. Ajá. Entonces yo decía, pero él, ¿por qué hace esto si él no vive acá, él no me da nada, él ta, ta, ta? Entonces era como que se me juntó todo y yo llegué a un punto donde yo dije, no puedo más. Antes había tenido como una etapa de depresión a mis 13 años y volvió esa etapa de depresión cuando mi ex cambia y mi papá empieza a involucrarse de una manera que tal vez para él no estaba mal el juzgar o sea, como que él lo hacía de buena persona, de preocupado, no lo sé, pero no, nunca lo supo hacer. Sí. Entonces yo entro en esta etapa de depresión nuevamente y De estoy de depresión. depresión Ajá. y entro tan mal que a mí pues me internan en una clínica como 8 días y cuando yo salgo de esa clínica mi mamá toma la decisión de que yo pues empiece terapias. Tomo terapia durante 1 año y esa terapia a mí me ayudó a entender muchas cosas. El hecho de que yo veía a mi ex como un todo. ¿Por qué? Porque yo juzgaba a mi mamá, o sea, a pesar de que yo siempre he dicho que mi mamá es mi todo, yo la juzgaba a ella por esa relación que ella tenía. Y a mi papá aún peor, porque yo decía, él cómo está con 2 personas al tiempo. Claro. Cuando yo entro a la clínica, fue una semana un poco dura porque fue como darme cuenta de engaños de mi ex, de mentiras, de no sé, otras viejas, lo que sea. Pero también mi papá me juzga desde el lado donde me dice, yo lo amenacé a mi papá. Le dije que yo ya sabía que cuando él iba a mi casa, mis otras hermanas no sabían. Y cuando
cuando yo le digo esto, él lo que me dice es como tú llegas a decir algo y el problema es para ti. Pues a los 2 días yo estaba hospitalizada. Yo fui a esa clínica con la intención de hablar con un psicólogo, pero tenía casi 18, entonces pues me hospitalizaron. Pero siento que eso fue como algo que yo necesitaba porque yo no tenía una red de apoyo, ¿sabes? Y siento que es muy importante tenerla. Puede que tus amiguitos a los 18, 17 años te digan como, oye, esto está mal, esto está bien, pero ahora que tú ya eres un poco más grande, pues esos no son los consejos que tú necesitas. Y es que ni siquiera mis papás sabían a lo que se estaban enfrentando conmigo en ese momento. Dani, pero tú llegas, te internan y sigues con la relación. Sí. Sigues con la relación. ¿Cuántos años llevan ahí? Allá vamos como 2 y medio. 2 y medio. Y ahí estás internada y bueno, y sales de la clínica y sigues con la relación. Sí. Pero ahí es cuando yo te digo, empieza la Daniela mala, la Daniela que ya no quiere permitir más como sufrir, y empieza ella tal vez a actuar desde el lado malo, empieza a salir más, empieza a conocer otros hombres. Y yo te digo que nosotros tuvimos una relación de 8 años, porque fue 8 años de toxicidad, o sea, 2 años lindos y 6 años tóxicos donde estábamos a escondidas, tanto de su familia como de la mía. Estaban a escondidas todo el tiempo. Y los que sabían de vez en cuando de nosotros, para mí siempre fue una doble vida, esos 6 años. Porque yo le decía a mi mamá, ya vengo mami, me voy con una amiga. No, yo no me iba con una amiga, yo me iba con él. Y así mismo hacía él, no solo yo, éramos ambos. Tenías una doble vida como la tenía tu papá. ¿Sí? ¿Qué fue lo Tristemente, sí. Lo que tuviste, lo que tanto odiabas, Dani. Y terminé haciendo. Ahí lo estaba repitiendo en la relación. Y entonces empieza esto, ibas y venías. Me imagino terminaban, volvían. Imagínate que en esos 6 años, cuando yo salgo de la clínica, yo tomo la decisión de cambiarme de carrera, porque una de las decisiones también era que yo estaba aburrida con lo que yo estaba estudiando. Y en la otra universidad donde entro a estudiar fotografía, me doy cuenta que en otro país el pensum era mejor. Así que para mí, yo dije, con toda me voy. O sea, tenga apoyo o no tenga apoyo económico, yo voy a hacer lo posible para irme. Pero mi afán interno de irme, pues era mi ex. ¿Por Como qué? de Porque separarte de separarme, o sea, claro. porque ya era demasiado tóxico todo este tema. Y a escondidas peor, porque a escondidas a menos. Mira, yo puede que a mi familia no le dijera, él tampoco, pero llegó un punto donde nuestros amigos tampoco ni nos querían juntos, entonces ya nosotros nos íbamos solo los dos, nos veíamos solo los dos, no salíamos con nadie. Entonces mi doble vida era literal, parecía de un amante, pero para mí él era mi novio. Para mí él era mi pareja y yo, digamos que él le tenía fidelidad y más a él. Pero ya después, el hecho de tener esa relación a escondidas, pues se presta a muchas cosas, porque imagínate, vamos a salir, no, pero yo voy con él o voy con mis amigos. Claro. Entonces ya cada uno tenía como una doble vida y yo sentí que pasé de ser la novia a ser la amante. A ser la amante. Es que literal fue algo así. Daniela, cuando nosotros entonces tenemos esas amenazas y a ti te salen, pues básicamente todas las de la lista, ¿sí? Por una, la descalificación y no tienes todas las de la lista. Te sientes amenazado como todos los seres humanos, pues genera estrategias para defenderse. Las estrategias son los rasgos de personalidad, ¿sí? Muy seguramente los empezamos a generar de niños para defendernos, ¿sí? Y se quedan como pegadas esas estrategias. A ti te sale en nuestro test la obsesividad, ¿sí? Que es esa búsqueda incesante del control, ¿sí? De controlar a otro, de tenerlo en el radar, de tenerlo visto, de controlar las situaciones o incluso de controlarse a uno mismo con sus emociones y sus conductas. Pero es esa búsqueda incesante del control. ¿Cómo empieza, ¿sí?, a surgir esa obsesividad ya en esta relación? Mira, yo creo que uno va aprendiendo con los años y los primeros años él me enseñó a ser obsesivo, porque él era el obsesivo conmigo.
Y ya cuando nos empezamos a alejar, era Daniela la obsesiva con él. Con él. Y entonces si Daniela se alejaba, él volvía a ser el obsesivo. O sea, por eso te digo que esto era una vaina de tírame y dame entre ambos. Y creo que ese, más allá de la obsesividad, yo digo que a veces la obsesividad también se ve reflejada en que tú quieras tener todo, o sea, la casa, todo, así soy yo, de verdad, Sí. así soy yo. Todo controladito. Y con mis hijos como que trato de bajarle un poquito el nivel, porque pues están muy chiquitos mis niños todavía, entonces como que el desorden de los juguetes todavía lo quiero, no, me toca verlo. Pero siento que esa obsesividad sí afecta, y él fue el que me la enseñó, porque si yo me pongo a pensar desde el lado de la casa, yo nunca vi a mi mamá celar a mi papá, a pesar de que mi mamá sabía que él se quedaba en otra casa y a veces iba acá, o cuando no, o sea, ya cuando mi papá decidió vivir todo el tiempo con mi mamá, pues tampoco vi eso. Entonces yo creo que para mí fue él el que desde el lado de obsesivo celoso me enseñó como, o sea, como que me mostró eso, a mí me gustó y lo Tú repliqué. dijiste, uy, está perfecta esta estrategia para controlarlo a él también. Sí. Me hablabas, Dani, antes, fuera de cámaras, que hubo una infidelidad de tu parte también. Cuéntame un poco eso, porque a veces las infidelidades se dan mucho o resuena mucho en los hombres. Pero cuéntame esa infidelidad del lado tuyo, ¿cómo sucedió? Yo creo que mi infidelidad hace parte de un rencor. Creo que tomé las agallas de ser infiel cuando ya literal dije no más, me cansé. Y nosotros de 8 años juntos le fui infiel a los 3 años. Entonces en esos 3 años ya era una relación a escondidas donde yo seguía, o sea, donde yo seguía ofreciendo una fidelidad. Pero entre esas idas y venidas de él, yo dije, o sea, ¿yo a qué le soy pues fiel? Si ya literal cada vez... Nosotros cuando acordamos seguir juntos, nosotros dijimos, esto va a ser un tiempo, esto no va a ser para siempre, esto es mientras nuestras familias se calman, pero pues jamás fue así, ¿sabes? Y yo a los 3 años dije, ya no más, o sea, quiero intentar el estar con otro hombre, pero yo nunca fui capaz de decírselo, porque yo como que, si me entiendes, le tenía, no sé si me va a perderlo, miedo a su reacción, miedo a no seguir con él. Y ya después de esa infidelidad, ya habían, o sea, existido infidelidades por parte de él, mentiras por parte de él. Yo creo que eso fue como destapar una botellita y ya. La relación de nosotros era ir y volver, pero ya entonces ya después de esa infidelidad, él se enteró. Ahora no me acuerdo cómo, pero se enteró. Yo ya sabía de infidelidades de él y ya lo que nosotros hacíamos era ir y volver, pero a veces cuando volvíamos estábamos juntos a pesar de que ya sabíamos que habíamos estado con otra persona. Ya normalizaron la infidelidad. Ajá. Sí, tú desde tu casa también y de tu historia de niña, y seguramente pues él también tendrá su propia historia. Bueno, y en esta relación, Daniela, de ir, venir, todo, somos los 4, los 5, los 6, bueno, mejor dicho, había varias personas en la relación. ¿Cómo sales de esto? O sea, ¿qué te hace clic, Daniela? Porque, ¿cómo sales de esto? Imagínate que mi clic fue cuando yo acabo mi carrera. Yo duré 4 años en Argentina. Y en el ir y volver yo iba a estudiar allá, venía a vacaciones acá y siempre nos veíamos. Juntos? Nos veíamos en esos 2, 3 meses, siempre estábamos juntos. Pero cuando volví a Argentina era llamada, videollamada, si me perdía, o sea, era lo mismo, o sea, es que era muy tóxico, Dios mío, pero online. Mejor dicho, eran kilómetros y kilómetros de distancia los dos controlando. Horrible. Entonces ya después, cuando yo vuelvo a Argentina, bueno, yo decidí quedarme en Argentina cuando acabé la carrera y dije voy a hacer una maestría. Y yo me vi, ya acabé la carrera, ya pues mi mamá fue la que me ayudó económicamente a estudiar, entonces mi mamá me dijo, bueno, ya, yo hasta acá llego, si te quedas por tu cuenta. Entonces yo ya tenía trabajo y todo, y yo decía, ¿qué piensas tú?
O sea, ¿cuánto tiempo más le vas a mentir a tu familia? Ya acabaste tu carrera, ya eres una profesional, te vas a quedar donde te quieres quedar y tú sigues en ese rollo. Entonces yo dije, Seguías con no, él y nadie sabía todavía, Daniela. no, nadie sabía. Entonces, por cosas de la vida, me dio colombianitis, volví a Colombia como a los 6 meses después de acabar la maestría y dije, ya no más, o sea, no quiero esto más, porque lo volví a ver, volví a Colombia, lo volví a ver y vi esa persona como pedante, egocéntrica y yo dije, no, yo no quiero esto para mí, ¿sabes? Y ya a pesar de haber estado, o sea, intentado estar con otros hombres, yo no podía alejarme de él. Pero creo que al volver a Colombia es decir, ok, vas a estar en el mismo país que él, por lo menos en la misma ciudad, o sea, ya no va a tener miles de kilómetros de distancia, pues tú ya eres grande, ya no eres la niña de 16 años, ya tienes 23, ya necesitas alejarte y conocer más, ¿sabes? Entonces, no sé si fue como esa raíz que yo dije, ya no más, que a los 2 meses conocí al que ahora es mi esposo. Entonces, hasta ahí fue. Hasta ahí fue. Pero ese ya no más, quisiera entenderlo un poco más, Dani, porque es que llevabas 8 años en sí más, ¿sí? Y ahí pegada, pegada, ¿qué fue lo que te hizo clic? Es que yo creo que, tú sabes que dicen que las mujeres viven ¿cómo es? La tusa en la relación. Y yo creo que yo ya le aguanté todo, o sea, hasta yo misma. Uno saca lo bueno y lo malo, ¿no? Yo saqué lo bueno, lo malo, lo peor, o sea, de todo en mí. Y creo que el volver a Colombia y ver que él seguía siendo el mismo fue lo que yo dije, otra vez, a lo mismo, ya acabaste tu carrera, ya eres profesional, llegaste con una maestría, piensa más bien en buscar trabajo, piensa en salir adelante, piensa en muchas cosas más. Algo que tenía él era que pues nuestros estratos sociales eran diferentes y él a veces como que entraba con esa humillación de plata. Sí. Y yo me pongo a pensar ahora de vieja que ya, mejor dicho, produzco yo para mis hijos y todo. Sí. Yo digo, o sea, en ese momento, ¿quiénes tenían plata? ¿Nuestros papás o nosotros? Y él pues así súper egocéntrico en su mundo, ¿sabes? Entonces yo como que decidí pensar en mí, pensar en que tenía que sacar adelante la carrera que tanto le costó a mi mamá, pues porque yo quise irme y quise ser fotógrafa profesional. Claro. Y necesitaba era ya como enfocarme en mí. Es que cuando yo llegué y me di cuenta que yo no estaba enfocada en mí, yo dije, yo no quiero más esto, o sea, como que ya se acabó el hilo que nos unía, yo no sé cómo decirlo. Como que soltaste y enfocaste tu energía en otras cosas. En mí, porque yo creo que yo era un piloto automático, o sea, yo iba a, ¿cómo se dice eso? O sea, hacía la carrera, tenía amigos, iba a fiestas, conocí a otros hombres, pero yo siempre estaba En piloto pendiente de él. automático. Y Ajá. pendiente de él. Ajá. Entonces ya cuando yo decido el por lo menos pensar en mí un momento, yo creo que eso fue. ¿Te viste? Por fin te viste. Por fin quería verme en otro nivel y no en el mismo nivel. Eso fue lo que a mí me hizo como decir no más, o sea, ¿en cuánto tiempo más? Fueron 8 años largos, muy tortuosos, pero siento que en medio de todo ahí tú aprendes a lo que no quieres volver a llegar. Bueno, y entonces hablemos de esos aprendizajes que son muy importantes. ¿Qué aprendiste de todos esos 8 años tortuosos, Daniela? Aprendí que uno sí o sí tiene que darse valor, que el valor no depende de otra persona. Aprendí que uno a veces ignora las señales, ¿sabes? Y esas señales pues creo que sí son muy claras y que uno por esperar el cambio o esperar como ese milagro de la otra persona, pues tú no pasas de ahí. Y solo tú eres quien decide si quieres seguir o pues si quieres salir de ahí. Y aprendí que realmente sí después de la tormenta viene la calma. Aunque la tormenta dure mucho tiempo,
sí puede, pues uno sí puede salir. Yo creo que en una relación tóxica uno es como muy pendiente de uno mismo, de que uno no puede salir, de que yo no la voy a lograr, de que será que yo actué mal, yo actué bien, pero no piensas en la otra persona. Yo creo que las personas no son malas, ¿sabes? Sino son las situaciones que sacan lo bueno y lo malo de uno. Y, y tal vez nosotros dos nos sacamos todo lo malo. La interpersonalidad ahí, la interpersonalidad ahí es cada uno con su personalidad y sus estrategias amenazaba el uno al otro, ¿no? Se amenazaban. Ajá. Exacto, como desde las sombras tuvieron la relación todo el Ay, tiempo. sí, desde las sombras, sí. Desde las sombras. Sí. Y si hoy tuvieras a tu ex acá sentado, no estuviera yo, si no estuviera él, me dice Daniela, estuviera él acá sentado, ¿qué le dirías, Dani? Creo que complicado, no sé. No, yo creo que haría como una mini conversación de catarsis entre nosotros dos, de decir o de aceptar lo inmaduro que fuimos, de aceptar lo invitaría pues a que tal vez tenga este pensamiento, porque no sé si lo compartiría, pero creo que el aceptar lo inmaduro que fuimos y tal vez el podernos pedir perdón ambos, porque ambos pues obviamente erramos en muchos momentos. ¿De qué le pedirías perdón? De esa Daniela loca, de esa Daniela rencorosa, de esa Daniela tal vez obsesiva desde un punto cuando él me enseñó a hacerlo. Tal vez de la Daniela que no lo quería dejar ir, ¿sabes? Como ese apego. Control para que no Ajá. se nos fuera. Ajá. Tal vez de eso. ¿Y de qué quisieras que te pidiera perdón? Tal vez de lo mismo. Creo que él falló en mentiras, en engaños, en maltratos. Ahora, pues el valor como del poder de las palabras, y creo que más allá de un engaño con una mujer, él falló mucho como en las palabras humillativas que me decía. Creo que de eso le diría que me pidiera perdón. Bueno, mi querida Daniela, ¿quieres contarnos algo más, decirnos algo más antes de cerrar? Bueno, pues lo que dije ahorita, después de la tormenta viene la calma, y creo que si en algún momento o ahora hay mujeres que están sufriendo por desamor, por desprecio o por muchas cosas que no las llenan, que no les llena el corazón, hay un punto donde uno sí puede salir y donde uno puede ser muy fuerte y sobre todo amarse y valorarse. Dani, muchas gracias por contarnos toda tu historia. No sabes lo que le puede servir a otras personas. Y también gracias a tu ex, porque son esos maestros que hacen que hoy tú seas esa versión diferente. Así que también gracias, Alex. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y si ustedes pues vieron algo en este episodio que les sirve a otra persona que está al lado, compártanlo. Ya saben que estamos en las redes Instagram, YouTube, Spotify, y estamos como Tu Ex Me Habló. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.